Hola, bienvenidos, bienvenidas a este capítulo de entrevista. Hoy estoy acompañado de Tamara Badilla Super. Ella es ingeniera civil industrial, tiene un magíster en innovación, fuimos compañeros del magíster en Atacama y es coach profesional. Así que muchas gracias, Tamara, por acompañarnos este día. ¿Cómo estás? Súper bien, Nico. Feliz de estar acá acompañándote igual. Oye, muchas gracias. Teníamos harto tiempo que queríamos hacer el capítulo, no habíamos tenido los tiempos, así que ahora por fin vamos a poder conversar un poco. Y me acuerdo que nos juntamos un día, parece que fue antes de la Navidad, y nos pusimos a conversar y dije, sí, fracasé. Y tú me dijiste, sí, yo también. Ah, perfecto. Entonces tenemos que hablar del fracaso porque es una carga, ¿cierto? Es un tema súper tabú incluso de fracasar, de decir, oh, fracasé, pero se siente tan bien decirlo, así que creo que el fracaso es súper importante en el proceso de emprender y hay que normalizarlo y es algo extremadamente necesario para poder aprender, ¿cierto? No cometer los mismos errores y poder iterar y volver a intentarlo. Así que, Tamara, ¿por qué fracasaste o cuándo te diste cuenta que habías fracasado? Fracasé, mira, me di cuenta, no sé, yo creo que me lo reconocí a mí misma a final del año pasado. Yo conté tú noviembre, diciembre, noviembre yo creo que fue. Creé un servicio así como que para mí es espectacular y lo sigue siendo, ¿ah? Sigue siendo, yo creo que lo que creé en mi vida fue lo más espectacular del mundo, el mejor servicio. ¿Ya? Y creé una empresa que prestaba este servicio. La empresa sigue estando, obviamente, desde la mirada del coaching. Entonces lo creo, ¿cachai? Hice todo un estudio de investigación, o sea, con todo el estudio que tengo, soy ingeniera civil industrial, con el magíster en innovación. Entonces me decido crear un servicio que acompañara a las personas eh, con coaching. Entonces creo una cuestión, hice, no te imagináis la cantidad de cursos que hice, contraté un mentor, contraté empresas de estrategia de marketing, toda la cuestión. Creé un servicio que para mí era lo mejor del mundo y eso fue mediados del 2022 y pasó un año y medio para que yo pudiera decir realmente fracasé, po. O sea, no lo vendí, ¿cachai? Lo vendí, obviamente, pero, pero no lo que tenía que haber sido, no hubo un crecimiento, nada, po, ¿cachai? Yo sigo creyendo que la cuestión es fabulosa, pero la verdad es que fracasé, po. Y poder reconocérmelo a mí misma fue lo más difícil de todo. Fue realmente duro, Sí, es súper duro. complejo, es complejo darse cuenta de, creo que ya no hay salida, ¿cierto? Que no hay vuelta Creo que atrás. ya no hay salida. Pero, Y sabes que cuando me di cuenta que ya no había salida, eh, fue cuando en algún minuto dije, ¿sabéis que parece que esta cuestión no la vendí y tengo que crear algo nuevo? Quizás lo mismo, pero un 2.0. Y ahí cuando me dije eso y lo compartí con una amiga que también es emprendedora, y me dijo, parece que no te funcionó si vaya a crear un 2.0. Yo quedé así como, sí, parece que sí. Y me dijo, ¿y cuándo vaya a asumir que fracasaste? Y ahí fue como una cachetada que me pegaron. Y dije, mientras no suelte lo que ya, lo que tengo hoy, nunca voy a poder crear este 2.0. Necesito aceptar de que esto no funcionó por la razón que sea y, y continuar. tal Y yo te cual. decía adelante, en el minuto que yo dije, fracasé, me lo dije a mí misma porque fue un como reconocimiento interno, no es que yo lo ande publicando esta cuestión y nada nada, Bueno, pero ahora cuando me lo vamos a dije publicar. fue eso. Ahora sí lo Bueno, vamos ahora sí, a pues, publicar. pero el momento que me lo dije a mí, solté una tremenda mochila, tremenda, solté una tremenda mochila. Y sabes lo maravilloso que pasó fue que suelto esa mochila y por alguna razón empecé a tener una demanda como creciente por servicios, ¿Ya? ¿cachai?
Fue como solté algo que llevaba cargando, que me resistía, que insistía y que insistía, y en el momento que lo suelto, emocionalmente te estoy hablando, emocionalmente, ¿Sí? como que dejé abierta una puerta o una ventana, ¿cachai? Y empecé a recibir una enorme cantidad de demanda, de servicios vinculados al coaching, vinculados a todo lo que yo hago, que es bastante diverso y eso ha sido bacán. La verdad que ha sido un aprendizaje enorme el fracasar en todos los ámbitos. Es súper lindo ese proceso cuando uno se da cuenta que en el proceso de soltar algo que tú querías con el corazón y con todo, pero como tú decías, pues abre una puerta o una ventana y son nuevas oportunidades donde uno tiene que adaptarse, ¿cierto? Y ahí como emprendedores, como emprendedoras tenemos que tener esa capacidad de ser resiliente y volver a intentarlo y salirnos de esto de que si lo intenté y fracasé, como que no puedo volver a hacerlo, ¿cierto? Sino que puedo volver a intentarlo, no vuelvo a partir de cero, sino que desde la experiencia. Entonces ahí quería centrarme en tu rol de coach. ¿Cuál es el rol de un coach profesional en este proceso de emprendimiento? Sí, bueno, antes de explicarte, hay solamente introducir con una clarificación de la palabra. ¿Ya? Coach es entrenador, ¿cierto? ¿Sí? En inglés, o la traducción al español. Entonces, hay muchos Porque, coach. Uno ve en el mercado de que hay coach deportivo, coach financiero, un montón de coach. Y claro, son todos entrenadores. Otra cosa es haberlo estudiado de forma profesional, que lo que uno estudia no es coach, uno estudia coaching. ya. Coaching es la profesión, coaching es la carrera. Lo que pasa es que yo, como mi nombre como profesional es coach, pero, pero la carrera en sí es coaching. El coaching lo que hace es acompañar a las personas para que lleguen a un nuevo lugar, o sea, para que puedan alcanzar su objetivo, y para eso necesitan tomar conciencia, necesitan asumir la responsabilidad de la vida de las decisiones que han ido tomando en la vida, y necesitan moverse. Entonces, para poder moverse, necesitan cambiar la forma en que se miran y miran su mundo. Entonces el coach o el coaching, la metodología de coaching lo que hace es acompañar a las personas a que se puedan mirar, a que puedan generar una reflexión, para que salgan del lugar donde están y avancen hacia eso que quieren lograr. Y con esto yo te digo, o sea, a mí principalmente la demanda que he tenido son generalmente profesionales, porque yo como soy ingeniera igual me enfoqué, o sea, obviamente mis redes están en esas personas, ¿cachai? Más ingenieros o del área de la ciencia. Entonces generalmente son profesionales que andan buscando un crecimiento profesional, que andan buscando sentirse mejor en su trabajo, escalar profesionalmente. Generalmente llegan con ese tipo de situaciones, de que están desmotivados, siempre como en el malestar, en el dolor. Y finalmente cuando terminan un proceso de coaching, se dan cuenta de que el impacto fue tan grande de que se transformaron cualquier área de su vida. O sea, puede ser cualquier área. Una vez un cliente me dijo muy bien, al final del proceso, como conclusión, me dijo: creo que cuando uno llega a pedir coaching diciendo que es por pega, por trabajo, porque algo te pasa en tu trabajo, es porque llegaste a una cima de problemas en tu vida que lo ves en tu trabajo. O sea, primero estás con problemas en tu vida personal, después, no sé, pues en cualquiera de las áreas de tu vida, y cuando ya ves que el problema está en tu trabajo, es porque ya el problema es grave. Así, eso Tal cual. es como cuando yo lo veo ahí y lo reconozco ahí en mi trabajo, es porque ya hay un montón de cosas para abajo que pasé y que no las quise reconocer. Y ahí cuando llega la pega, ahí recién busco ayuda, una cosa así. Sí, sabes que comparto esa visión. De hecho, creo que es un fiel reflejo y más cuando uno tiene emprendimiento, porque es el fiel reflejo de cómo tú te sientes contigo mismo, cómo está tu vida personal
Y en lo personal, como mi proceso de fracaso igual tuvo que ver con eso. O sea, pasé el peor momento de mi vida y tenía dos emprendimientos andando. ¿Cachai? Entonces, muchas veces el ánimo, la motivación ya no era la misma. Y uno va priorizando y te colocáis en modo sobrevivencia. En Sí. levantarte, ¿cachai? Hacer lo que tenés que hacer y darle. Y más cuando tienes hijos, hijas, ¿cierto? Que hay que seguir dando. Yo creo que la mayoría de las personas que escuchan el podcast nos levantamos a diario porque tenemos un propósito. Y hago este cambio en el cómo tú, como coach o como profesional o como persona, cómo piensas que debemos encontrar nuestro propósito en la vida. Si fracasamos o si no fracasamos, ¿cómo llegamos a encontrar ese propósito en particular? Em, es una pregunta bastante compleja, porque para que nosotros como personas encontremos nuestro propósito, necesitamos conocernos en profundidad. Si no, ¿cómo sabes cuál es tu propósito? Entonces, en la mayoría de las personas, en general, en el común, las personas no se miran, no se conocen. Entonces responden a cosas que van pasando en su entorno, pero realmente no responden a lo que son, y es porque no se miran. Entonces, si tú no te conoces, si tú no sabes las cosas que te gustan, las que no te gustan, si tú no sabes cómo es, cuál es tu situación actual, y aquí lo vinculo mucho a la ingeniería, y por eso yo creo que mi demanda también han sido más de ese tipo de profesiones, porque hay un lenguaje en común. Eh, si tú no haces como ese diagnóstico tuyo en el presente de la situación actual, ¿cómo puedes decir cuál es tu propósito y a dónde quieres llegar? ¿Sabes? Claro, claro. Entonces yo primero tengo que poder mirarme. Hay diferentes métodos, hay diferentes escuelas de coaching. Coaching principalmente, el coaching se estudia en escuelas de coaching. Hay universidades que tienen un magíster, un diplomado. Yo empecé por una universidad porque como soy ingeniera, como que confié más en las universidades, pero después entendí de que en realidad se estudia en escuelas y Ya. hay diferentes líneas, pero la mayoría apuntan a lo mismo, y es que necesito mirarme en profundidad, poder ver cómo me miro a mí misma y cómo miro a mi entorno. Y mirarse a uno mismo es duro, es difícil. Entonces yo, para poder decir, mira, este es mi propósito, necesito conocerme, porque si no, ¿cómo digo qué cosas me gustan o para qué estoy acá en la vida o qué es lo que quiero lograr? Entonces es un tremendo desafío. Yo siempre le digo a las personas cuando llegan a la primera sesión o cuando me buscan y para solamente preguntarme de qué se trata, yo les digo, el solo hecho que tú hayas querido preguntar, ya diste un paso enorme, porque es sumamente desafiante que estar dispuesto o dispuesta a mirarse, porque pasa algo, ¿eh? En el minuto que tú te miras, generaste una transformación, porque te miraste, Claro, porque te tal cual. conociste, porque hay algo que te Encon- diste cuenta, ¿verdad? Es como, y encontrarse. cambia tu observador, es encontrarse, claro. Entonces, eh, yo tengo definido mi propósito de vida, tiene varias variaciones, o sea, escribí el primero, después hice uno 2.0 y así, pues, ¿sabes? Ahora, no tengo idea si realmente en el que voy es, Ya. pero hoy día es lo que me hace sentir bien. O sea, hoy día yo digo, este es mi propósito y siento que me responde a la persona que soy hoy. En algún minuto, la primera vez que lo escribí, dije que mi propósito era, cuando recién conocí el coaching, ¿no? Mi propósito era contribuir al bien común. Ese fue como mi primer como eslogan, y es porque yo trabajaba en el servicio público, dedicada en un servicio público muy amoroso, ¿cachai? Así como era lo mejor que había, todo muy amoroso. Eh, en conservación de la naturaleza, entonces era todo como muy lindo, y el bien común es una mirada económica, ¿cachai? Así como la economía capitalista, hay una economía que es el bien común. Yo por eso lo declaré así mi primer propósito, contribuir al bien común.
Después dije, no, no, parece que este no es mi propósito, yo quiero contribuir al bienestar de las personas. Ya, dije, ya, este es mi 2.0. Y hoy día en realidad estoy así como, quiero ser un puente. Quiero ser un Ya, puente para que las personas atraviesen desde donde están, como a la otra orilla del río, ¿cachai? Ese puente que los ayuda a atravesar. Entonces, uno depende de lo que se va conociendo, puedes ir como definiendo el propósito, pero es algo complejo. No sé si tú sabes tu propósito en la vida, si alguna vez yo te lo has lo preguntado. estoy redefiniendo, la verdad, lo estoy redefiniendo, pero quiero recordarte que tú eres la entrevista. No, mentira. Ah, ya. Es Quiero que soy coach, plantearlo, así que... quiero plantearlo al proceso. Ya, una cosa es el propósito, ¿cierto? Pero otra cosa es declararse como emprendedor y emprendedora. Porque tú bien dijiste, estoy trabajando en un servicio público, tengo una pega que sé hacer, que tengo la experiencia, que puedo cumplir con eso, pero me voy a arriesgar a hacer un emprendimiento, a dejar la estabilidad financiera, económica y ver qué es lo que pasa. Entonces, ¿cómo fue ese proceso de lanzarse a la piscina sin agua, por ejemplo? ¿Viste agua? ¿Mucha Sí, agua? tal ¿No cual. viste agua? Yo creo, yo fue así, ¿ah? Fue lanzarme a la piscina sin agua. Lo decidí cuando me puse a estudiar coaching, al tiempo después decidí que me tenía que salir del servicio, de trabajar de forma dependiente porque quería hacer realmente esto, porque a mí me transformó la vida. No, o sea, si yo dije en algún minuto esto quiero entregárselo a otros o quiero contribuir a otros con esto, es porque realmente a mí me funcionó. Claro, Entonces dije, voy a darme 2 años y lo declaré ya, en algún papel, ¿cachai? Alguna meta de años, así como en 2 años más renuncio. ya, ¿Y por qué perfecto. 2 años? Porque obviamente me tenía que preparar financieramente, yo súper ingeniera, pues Nico, o sea, El tenía que flujo, prepararme, claro, el flujo y todo, financieramente y emocionalmente. Yo sabía de que esto era duro y que tenía que prepararme emocionalmente, pero la verdad que toda la preparación que hice esos 2 años eh, no bastó para enfrentarme lo que es realmente salir del sistema y enfrentarse a ser emprendedor o emprendedor en mi caso. exacto. Es sumamente desafiante. Entonces yo dije, bueno, tengo todos los estudios, soy industrial, soy magíster en innovación, o sea, soy magíster en innovación, ¿cachai? O Soy sea, coach, o sea, puta, las tengo todas. Y te- emocionalmente es duro, es difícil. Yo tuve que estudiar mucho, 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 he estudiado mucho, he hecho muchos cursos, mucho, porque nada de lo que es en un emprendimiento te lo enseñan en la universidad. O sea, no, no es. sí, sí, tal cual. No hay Bueno, nada. ahora igual las nuevas generaciones tienen ya formalmente Sí, emprendimiento, innovación, educación financiera en su malla curricular, pero en nuestros tiempos no era algo que estaba en lo que estudiábamos, sino que era como algo extracurricular, en lo que podíamos leer, experimentar y todo el tema. Eh, y, mm, y quiero quedarme en eso, en estar preparado emocionalmente. Yo creo que en base a lo que aprendí también en todo mi proceso personal, yo creo que nunca estamos preparados emocionalmente para nada, pero sí tenemos que arriesgarnos a hacerlo. ¿Cachai? En el sentido de que la vida es ahora, ¿cierto? La vida es un ratito, la vida es ahora y tenemos que hacer lo que nos da esa paz mental, esa motivación o ese compromiso. Porque tú bien dijiste, ya, tomé la decisión, me puse 2 años y me dije, ya, voy a emprender. Pero ese proceso de emprender es en algo que a ti te gusta, que te apasiona y que te causaba sentido. Entonces yo creo que ese es como lo primero que sacamos del limpio. Si voy a emprender, bueno, emprendo en algo que a mí me gusta y lo que yo me siento capaz y que me da gusto, ¿cierto? Levantarme a hacer eso. Entonces creo que ahí está como el primer punto de, ya, me arriesgo. ¿Te fijas? Entonces, eh, y lo otro es que uno nunca deja de aprender. Yo creo que los cargos, la profesión, yo creo que está sobrevalorado todo ese tema en el sentido de que lo que en verdad te valida es primero cómo eres tú como persona, ¿cierto? Y cómo la experiencia la llevas a cabo o ejecutas las actividades o lo que tú tienes en mente.
Mm. Y lo que se me quedó súper grabado que fue cuando conversamos, Tamara, tú me dijiste, no, es que tengo que hacer la planificación, la estrategia. Yo te dije, llevo 5 años sin estrategia y fue como que muchas veces el emprendimiento te lleva a ti y no tú a él, ¿cierto? Entonces, tú dijiste, bueno, van pasando ciertas cosas. Entonces, ¿cómo te diste cuenta tú de qué cosa, esa demanda espontánea que te iba llegando? Entonces, ¿cómo la fuiste planificando? ¿Cómo fuiste dando respuesta a eso que te iba llegando diariamente? Mm. Mira, ¿sabes qué? Cuando yo dejo mi trabajo formal, lo primero que hice fue contratar un mentor. ¿Ya? Yo no sé si tú has contratado un mentor, pero la verdad que es bastante oneroso. Es elevado el costo de un mentor. Contraté un mentor que me ayudó cualquier cantidad a poder hacer todo, a pesar de que yo tenía los estudios y de alguna forma debería haber sabido, pero como que no lograba hacer unir todo, así como una cadena de procesos. Em, Contraté este mentor, me ayudó a hacer la cuestión, pero claro, yo tenía una gran red de contactos que eran todos de mi mundo, donde estaba en ese minuto. Entonces lo primero que hice fue comunicar que yo me había salido de la ingeniería. Lo que pasa es que esa fue la primera decisión que tomé, en ¿Ya? realidad, fue dejar la ingeniería para ser coach, exclusivamente coach. ¿Ya? Pero yo quería acompañar a ingenieros, ¿cachai? Es como que quería acompañar a mis pares porque sabían lo que pasan, todos los, como mis colegas, ¿cachai? Pero yo dejé la ingeniería. Y yo creo que ese fue como la primera decisión que hoy día la miro y digo, creo que no fue lo mejor. Entonces dejo la ingeniería, pero le comuniqué a todos los que eran mis conocidos que yo estaba dedicando a otra cosa. Entonces, ¿Ya? claro, empecé a recibir demanda, pero de eso, ¿sabes? De como mis redes, y después como las redes de mis redes, fue muy del boca a boca. ¿Ya? Pero lo que yo creé como servicio, desde su estrategia de marketing y todo, nunca funcionó. ¿Ya? Nunca se vendió desde ahí, desde todo lo que se creó con el mentor, toda la plata que invertí en mi página web, en hacer todo el famoso embudo, ¿cachai? Porque hice todo el embudo súper bien armado y todo. Eso nunca funcionó. ¿Ya? Nunca. Así como... Entonces yo vendí y sigo vendiendo, o sea, yo soy coach, hago coaching y todo, pero el servicio que creé, de la forma que lo creé, es lo que no se vendió. Entonces, claro, a mí la gente me empezó a demandar, pero del boca a boca, de mis conocidos, eh, y eso ha sido muy bacán, pero el boca a boca se acaba. Y eso fue lo que me pasó. Cuando el boca a boca se acabó, porque ya no tenía más gente, ¿cachai? Que amigos cercanos, qué sé yo, eh, ahí empecé a darme cuenta o a tomar conciencia de que todo lo que yo había creado como servicio, con toda esa estrategia, no había funcionado. O sea, y ahí, claro, empezó un proceso de reconocimiento. Y ahí, bueno, lo suelto y al final me sigue pasando lo mismo. O sea, al final igual me siguen demandando por el boca a boca, por recomendación. Yo sigo vendiendo, hoy día estoy haciendo harto taller, eh, pero siempre por recomendación. Pero todo lo que yo creé así de estructura, no, eso no, nunca funcionó. Nunca, 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 nunca. Y eso es súper importante porque quizás muchas veces nosotros pensamos que nuestra propuesta de valor es una o lo que nosotros tenemos en mente, pero quizás los usuarios o la demanda está por otro lado. A mí me pasó lo mismo, o sea, ya, yo aprendí a hacer sitios web y teníamos como un servicio de sitios web. Pero después la demanda fue saliendo para capacitaciones, talleres, y yo no tenía eso dentro de mis servicios base. ¿Cachai? Después me fui acostumbrando porque tuve la oportunidad de hacer clases en la universidad, entonces como aprendí a hacer clases, entre comillas,
y después eso lo puede colocar en valor y venderlo como capacitaciones, academia y todo el tema. ¿Cachai? Entonces, yo creo que ahí está lo, como la importancia o esta adaptación al cambio que tenemos que tener como emprendedores, como emprendedoras de eh, salir adelante, ¿cierto? Volver a intentarlo. Y acá que quede claro que siempre cuando uno propone un modelo de negocio, idealmente tiene que cambiar, tiene que iterar. O sea, no te preocupes, tú persona que estás escuchando el podcast o nos están viendo en Instagram, no te preocupes si ya no estás haciendo lo mismo que tú pensabas que ibas a hacer. Idealmente tiene que cambiar porque eso significa que te enfrentaste al mercado, te enfrentaste con personas y estás en el mundo real. Así que la Tamara es un claro ejemplo de eso y esa era la idea del capítulo de hoy, un poco de salir un poco de este tabú, oh, es que voy a fracasar o no voy a poder lograr lo que yo quise hacer. O sea, la Tamara pagó un mentor, hizo la estrategia, hizo el embudo, todo lo que quizás teóricamente se puede hacer, pero muchas veces eso no va a funcionar. Es lo mismo que explicaba en capítulo antes del podcast, que yo decía, bueno, si tú te haces mucha gente pensaba, no, es que me hago un sitio web y con eso mis ventas van a aumentar. ¿Cachai? Y es como, es como, No, no, es como, no, no. porque tienes que llevar tráfico a esa página web, tienes que generar cosas, tienen que pasar cosas ahí y no basta. Entonces, manejar las expectativas y es muy complejo. Así que, por eso igual, ¿Sabes qué? Me hiciste acordar de algo, Nico, que me ¿ya? parece interesante traerlo. Hace poco estuve en una reunión con servicios públicos que trabajan en emprendimiento o que en realidad hacen fomento productivo a ¿Ya? emprendedores, pero como estos emprendedores que es como la parte más base de la sociedad, donde el objetivo no es el emprendimiento en sí o generar mayores emprendimientos al mercado, o sea, no, de estos no son los servicios públicos del área económica, sino son los servicios públicos del área social, ¿Ya? ¿Ya? donde en realidad lo que buscan es sacar a las familias de la pobreza, ¿ya? Entonces ellos comentaban lo difícil, lo difícil que es hacer emprendimiento y lograr que esas personas salten a estos otros servicios, ya que llegan a un nivel tal de que puedan pasar a ser Cotec, ponte tú, así como, o a ¿Ya? un gestor eh, de emprendimiento. Entonces, decía, es tan difícil porque es muy difícil que esas personas puedan además tener los recursos a poder hacerlo y entender cómo se postula el proyecto porque es completamente difícil. Entonces todos estábamos conversando ese tema y la verdad es que yo he postulado 5 veces, no sé si te lo conté alguna vez, he postulado 5 veces a fondos públicos como por ¿Ya? mi empresa, nunca me he ganado nada. Entonces estábamos en esta reunión y en esta reunión había muchas personas que me conocen a mí como ingeniera. ¿Ya? Entonces me miraron así como, ¿pero cómo? No, si nunca me lo he ganado, ¿Cómo es nunca posible me he este ganado un suceso? proyecto. Pero ¿cómo? Si tú toda la vida has hecho proyectos. Efectivamente, yo trabajé 18 años en un servicio público ejecutando proyectos de inversión que son proyectos de inversión de grandes montos, o sea, postulando a grandes fondos, pero nada de eso me preparó para ser emprendedor. Claro. Nada de eso fue, es complejo, es realmente, eh, hay que meterse en ese mundo y poder entenderlo y ser lo suficientemente flexible. Yo creo que también me faltó flexibilidad para, yo también me lo llevo como lección, me faltó flexibilidad. O sea, yo dije, esto es lo que creo, porque yo en algún minuto dije, esto es lo que quiero, entonces me metí mucho en esta cuestión, no, es que tú no puedes vender las sesiones, tienes que vender un programa high ticket. Ya, ya. Y eso es Programa de lo que yo alto. creí. Ya. Yo creé un programa high ticket. Entonces, lo creo, pero en realidad hoy día miro para atrás y digo, para mí eso no era orgánico, era completamente inorgánico para mí, para quién soy como Tamara Badilla, Ya. porque la verdad es que no me hace tanto sentido. Entonces tampoco me escuché, ¿cachai? Yo confié en el mercado que todos los que, por lo menos los que trabajan en mi rubro, andaban diciendo de que esa era la forma de vender el coaching y nunca para mí yo nunca lo vi como que si realmente, nunca me convencí. Lo hice porque era como, tenía que hacerlo porque así se hace. Mm. Pero la verdad es que no, nunca me sentí
conforme con esa forma de vender. Y quizás ahí también hay una tremenda lección. ¿Sabes? O sea, no me escuché, no miré quién soy realmente yo para ofrecerme en el mercado. Sí, por eso es importante de reconocernos de nuestra fortaleza y de cómo sabemos que vamos a cumplir desde ya lo que estamos prometiendo, ¿cierto? Tamara, Sí. nos quedan 4 minutos de capítulo. Se pasó súper rápido el tiempo. ¿Cuál sería Sí. tu mensaje a esa Tamara que estaba antes de tomar la decisión de emprender? Para las personas que nos están escuchando, ¿cuál es la reflexión que tenemos que tomar para decidir emprender? ¿Cuáles serían los tips? Tu Mm. recomendación. Así como, no lo hagan. Mira, Háganlo. no, yo creo como tips para emprender tienes que ser sumamente planificado y ordenado. Yo creo que es una tremenda lección para mí. Eh, ¿Por qué? Porque tú al salirte de la empresa y empezar a ser independiente, empiezas a manejar tus tiempos y a manejar absolutamente todo. Te Claro. dejas de que otra persona te maneje y te controle a hacerlo por ti mismo o ti mismo. Y eso hay que saber hacerlo. Hay que meterse en la cuestión, hay que ser ordenado, hay que ser planificado. Hay que escucharse y una de las cosas que no me olvido, uno de tus podcasts de la temporada pasada, tú hablabas, hay que enamorarse del problema, me parece que así se llamaba. Sí, sí, enamórate del problema. Capítulo 3, Enamorarse del temporada 1. problema. La verdad es que yo estaba súper enamorada del problema cuando me quise hacer coach, pero no sé si cuando creé este servicio High Ticket ¿Mm? eh, lo tomé tan en serio. Ya, ¿Cachai? te Como que entiendo. sí, yo tenía identificado, hice todo un estudio, hice entrevistas, hice todo el show, ¿cachai? Hice todo el diagnóstico y todo, pero como estaba tan estructurada en que tenía que ser con ese formato, porque me habían dicho que así funcionaba, como que me olvidé de lo que realmente era como el centro de la cuestión. Ya. Y cuando te escuché el podcast dije, parece que con esta descripción que hace el Nico no soy emprendedora, porque nunca como que me olvidé esa parte. Y en realidad es importante. Es Suele pasar, importante. suele pasar. Pero es que es un tema que a todos nos enseñan, pues así como tienes que partir de la idea y que con esta idea te vas a hacer millonario y vas a emprender, pero nos olvidamos muchas veces que hay que encontrar problemas, dolores que tienen las personas donde necesitan que alguien los ayude, ¿cachai? Y ahí es donde cuesta ese proceso. Así que Sí, me alegro que te haya servido el capítulo, la verdad. De hecho, es el segundo capítulo más escuchado del podcast. Así que, sí, es bueno. pucha, mira, nos quedan 2 minutos, pero también creo que vamos a tener que hacer una segunda parte de esta entrevista. La encontré súper buena, porque cuando hablamos yo te dije, Tamara, ¿sabes que yo hice el podcast, pero no sabía si alguien me iba a escuchar? No sabía si es que iba a tener resultado o no. Yo necesitaba hablar, lo tomé incluso como terapia, de volver a reencontrarme con lo que me gustaba, y resultó. Y tú me decías, sí, a mí me gusta hacer contenido, pero me da cosa que quizás nadie lo escuche o a nadie le sirva. Entonces también es un tema que quizás podemos abordar en la otra entrevista. Nos queda 1 minuto. ¿Cuál sería tu frase, tu recomendación para los emprendedores? De ánimo, háganlo, no lo hagan, para cerrar el capítulo. No, hay que hacerlo, hay que vivir la experiencia. Ahora no sé si a todos les diría arriésgate como yo y tírate a la piscina vacía, ¿cachai? Que yo lo hice. Si podías hacerlo en paralelo con tu trabajo, hazlo, pero vívelo porque realmente trae un crecimiento enorme como persona, como profesional, como lo que sea. O sea, ser emprendedor, vivir el proceso es de gran crecimiento. Exacto. Listo, vamos a cerrar entonces la entrevista. Muchas gracias, Tamara, por esta entrevista. En verdad estuvo súper interesante, se fue súper rápido el tiempo, así que vamos a agendar una segunda parte de este proceso. Así que ahí también ojalá nos puedan seguir directamente en Spotify como Hablemos de Emprender y también en Instagram. Recuerden que ahora prioricé solamente Instagram como Hablemos de Emprender-podcast. Así que con eso cerramos la entrevista. Muchas gracias, Tamara. Muchas gracias, Nico. Chao, chao.